En la semana pasada, digamos, en clase habíamos presentado la superficie esférica, o sea, puntos que están sobre una esfera. Vimos la ecuación característica de una esfera, trabajamos sobre estos ejercicios en el pizarrón, presentamos a las superficies cilíndricas, que nosotros lo que habíamos confirmado es que vamos a trabajar con cilindros en donde la curva, recordemos que teníamos una curva que se la llama directriz, que sería la curva que acá está marcada en color rosita, ¿no? Voy a marcarla con rosita. Es esta, ¿no? Y la idea es que, espantoso, me salió toda esa marca, pero bueno, toda la superficie cilíndrica es la que se genera por hacer pasar por cada uno de los puntos de esa curva directriz una recta que se va a mantener paralela a una dirección particular. Entonces, si esta es la dirección que marca la recta, la superficie cilíndrica se genera porque por cada punto de esta curva directriz voy a hacer pasar una recta que sea paralela a esa dirección original, ¿no? Entonces, en esa generación de todas las rectas es lo que obtengo como superficie cilíndrica. Particularmente, nosotros lo que dijimos es que vamos a trabajar con superficies cilíndricas que van a tener siempre generatrices que se van a mantener paralelas a algunos de los ejes coordenados. Y eso es muy fácil de poder identificar porque la ecuación va a ser una ecuación en la que una de las variables no está. Y entonces, por ejemplo, en esta ecuación, z igual a i cubo es la ecuación de un cilindro donde la curva directriz va a ser una curva en el plano ZI con ecuación z igual a i cubo y las generatrices van a ser siempre paralelas al eje que está relacionado con esa variable que no participa en la ecuación. O sea que las generatrices van a ser todas paralelas al eje X. Entonces, por eso, uno podría en todo caso, en este caso, identificar que sobre lo que sería el plano IZ, tendría que hacer la gráfica de la función z igual a i cubo, y las generatrices son todas estas rectas que van a ser pasando por cada uno de los puntos de esta directriz, rectas que son todas paralelas entre sí y paralelas al eje X. En este caso, habíamos identificado este cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 4, que se parecería al que uno a lo mejor recuerda como cilindro desde la escuela secundaria, donde la curva directriz la puedo identificar sobre el plano XY con esta ecuación, que sería la circunferencia en el plano XY centrada en el origen de radio 2, y donde las generatrices van a ser todas paralelas al eje relacionado con esa variable que acá no está. Como la variable que no está es z, todas las generatrices van a ser paralelas al eje z, todas pasando siempre por cada uno de los puntos de esta curva directriz. Bueno, se genera en este caso el cilindro. Vimos otros ejemplos también, que fueron los que fuimos presentando en las diapositivas. Y esta situación está buena marcarla porque dependiendo en el mundo en el cual esté trabajando la ecuación, es si representa una superficie o si representa una curva. Por ejemplo, la ecuación y igual al logaritmo natural de x en el plano, o sea, cuando mi mundo es R2, y igual al logaritmo de x identifica todos los puntos que están sobre una curva. Mientras que la misma ecuación, pero ahora en el espacio, yo debo interpretar que eso es para todo z, entonces se genera un cilindro, ¿no? Y esa es un poco la idea que se quiere mostrar en los 4 ejemplos. Dentro de las superficies cuádricas, que son superficies que se pueden escribir a partir de una ecuación general de este estilo, ¿no?
número por x cuadrado, más número por y cuadrado, más número por z cuadrado, más posibles situaciones. Número por xy, más número por yz, más números por xz, más otras posibles situaciones. Número por x, más número por y, más número por z, más numerito solo, que sería el término independiente. Esta sería una ecuación de segundo grado eh, en tres variables. Y nosotros lo que vamos a hacer es estudiar superficies que respeten ser escritas a partir de una ecuación como esta. Las esferas serían ejemplo de superficies cuádricas y recuerdan que dijimos, no todo cilindro se puede escribir a partir de una ecuación como esta. Por ejemplo, el cilindro que tiene que ver con este, y igual a coseno de x, es una superficie cilíndrica, pero que no respetaría ser una cuádrica, porque no se puede escribir a partir de una ecuación como esta con valores específicos de esas constantes A, B, C, D, E, F. Bien, en clases lo que hicimos fue la presentación de esta elipsoide que como ecuación canónica general es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, siendo a, b y c números positivos. ¿Qué hicimos para hacer la gráfica? Porque en realidad uno recuerda esta gráfica, que es como si fuese una pelota de rugby. ¿Mm? Lo que se hizo para llegar a eso es estudiar de manera bien detallada la intersección de esta superficie que yo quiero dibujar porque quiero identificar cómo es su gráfica. Lo que se hizo fue estudiar cuál tenía que ser la intersección de esta superficie con cada uno de los ejes coordenados. ¿Cuál era la intersección de esta superficie con cada uno de los planos coordenados, que son las trazas? Y después investigamos, al menos en una primera faceta, la intersección de esta superficie con planos paralelos a los planos de la forma z igual a k. O sea, perdón, planos paralelos al plano XY, que son los planos de ecuación z igual a constante. Nos dimos cuenta que había un rango de variación sobre el cual esta superficie iba a tener intersección con esos planos y otro rango de variación en el que no. El dibujo es ese. Yo les comparto en este PDF un recurso de GeoGebra, estos recursos son libres, que intentan ayudarme a poder describir el dibujo de esta superficie. La idea es que uno puede encontrarse acá con la ecuación canónica, en donde este número 64, 36 y 25 tienen que ver con ese a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, que uno acá abajo puede ir dándole valores a diferentes. Obviamente va cambiando acá el valor de a cuadrado y lo que va cambiando es el gráfico de lo que sería la elipsoide, ¿no? Más chiquitito, hay un rango posible acá propuesto, ¿no? Y puedo también hacer lo mismo con el parámetro B, con el parámetro C. Y lo que uno encuentra acá a la derecha son las trazas, o sea, las intersecciones de esa superficie con cada uno de los planos coordenados. No van a encontrar en estos recursos que yo les voy compartiendo intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados. A esta parte que dice curvas de nivel, pueden no mirarla porque no corresponde para lo que queremos ver, pero sí todas estas tres. Otra forma de poder investigar cómo es que se comporta esta superficie es yendo al GeoGebra 3D, que yo les comparto acá, y yo voy a escribir una ecuación posible. Voy a escribir x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado, como si estuviese sobre 1, más z al cuadrado sobre 9 igual a 1. Si yo vengo con el botón derecho y me posiciono en esa ecuación,
yo lo que puedo hacer es pedirle que me mantengan la presentación tal cual como yo lo ingresé en la entrada, ¿no? Que no me haga ninguna cuentita, que no me escriba el un cuarto como 0,25. Entonces respeta la forma en la que yo lo presenté. Pero porque tengo ganas, porque podría haberlo dejado como estaba. Me hace la gráfica. Ustedes saben que por defecto el GeoGebra hace el gráfico del plano XY en gris. Yo si quiero voy con el botón derecho y lo saco, lo, lo, lo destildo, digamos. Y bueno, por supuesto acá uno lo que puede hacer es esto, ¿no? Moverse de acá para allá. Lo que quiero es que veamos esta cuestión de poder hacer las intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados con este recurso, que está bueno. Entonces lo que vamos a hacer es venir a vista. Ah, no, voy a hacer esto. Voy a poner Z igual a K. Entonces me va a preguntar si K para mí es un deslizador. Yo le voy a decir que sí, porque K es una letra que para mí no representa nada, entonces GeoGebra dice, bueno, es un deslizador. Para ver el pasaje del deslizador, lo que tengo que hacer es habilitar en vistas, vista gráfica. Entonces, yo acá chiquitito, voy a correrme un poquito, tengo el dibujo del deslizador. El GeoGebra naturalmente lo hace de -5 a 5. Si yo quiero cambiar ese rango de variación, voy con el botón derecho y en donde dice propiedades de objeto, yo puedo cambiar esto, mínimo y máximo. Puedo poner de el número que quiera, el número que quiera. Eso no hay problema. Y después acá lo que le da es el tipo de incremento. Acá el incremento me parece que lo está haciendo, claro, con 0,1, ¿no? Está bien, no está malo, está lindo. Bueno, ¿qué va a hacer? A medida que el valor de K va tomando valores desde -5 a 5, lo dejo en el rango que viene por defecto, fíjense acá a la derecha, el Z va a ir cambiando igual a ese valor de K. Y ahora lo que quiero básicamente es estudiar las intersecciones de estos planos paralelos al plano XY con esta superficie que estoy generando. Entonces, ¿qué hago? Vengo, clicleo ahí, vista gráfica, voy a este simbolito que dice intersección de dos superficies y marco las dos superficies en juego, que son la propia elipsoide y este plano. Y entonces con eso, lo que voy a ver cuando vengo acá a la flechita es la intersección, ¿no? Ahí estoy viendo que tengo una elipse. La forma en la que acá GeoGebra le incorpora, ahí me dice, es una elipse, pero me la da parametrizada, que es a lo mejor algo que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con curvas de esa manera. El año que viene lo van a hacer, pero a lo mejor vamos a esperar a que estén un poquito más formados para eso. A ver qué pongo acá, si representación 2D. Ah, no me interesa. Esperen que lo saco eso. Si puedo, ¿no? Y esto me gustaría sacarlo. Puse algo que no sé para qué lo puse. No lo voy a achicar. Chingui, no existe. Bueno, si quiero puedo cambiarle el color. Voy a venir con el botón derecho sobre esa expresión que crea GeoGebra. Le voy a poner un color verde chillón o naranjito o amarillito. No, verde chillón. Este, este. Vamos a ponerle ese y ahí uno puede ir viendo, ¿eh?, lo que se va generando cuando Z va cambiando de valoración. Fíjense que si me paro de esta manera, este valor de K no tengo intersección, ahí sí, empiezo a tener intersecciones. Siempre lo que veo es que son elipses, que van a ir cambiando los valores del A y del B a medida que vayan cambiando estos planos, ¿no es cierto? Hay una versión que está linda. Si yo dejo no visible la superficie, que es sacar el circulito este pintadito,
y de lo que para GeoGebra es la intersección, le pongo que genere el rastro, si yo me muevo con el cursor, lo que va a ir haciendo es generarme todas las elipses que se van encontrando en el camino. Y ahí tengo el dibujito, como todo particionado. ¿Mm? Bueno, de la misma manera que yo puse la expresión z igual a constante, podría pensar en vez de poner z igual a constante, poner y igual a constante. Entonces lo único que hago es en la ecuación de ese plano que yo generé, pongo y igual acá, a constante, ¿no? Voy a volver a pedirle acá que genere el rastro, ya lo tiene, y ahora los planos van a ser paralelos al XZ. Esto es lo que yo tengo como intersección. Todas estas elipses ahora van a ser paralelas al plano XZ. Y de la misma manera, lo que puedo hacer es venir acá, doble clic, y en vez de poner y igual K, ponerle X igual K, que era lo que me estaba faltando, planos paralelos al IZ, y bueno, ir viendo lo que se genera en este barrido. También van a ser elipses. Eso es todo lo que nosotros estuvimos estudiando y hay cierto rango de variación de valores de K en los cuales voy a tener esas elipses, porque fíjense que hay valores de K para los cuales intersección no voy a tener. ¿Mm? Bueno, eso no es nuevo, vamos sí a lo nuevo. Siguiente superficie. La siguiente superficie es un cono. ¿Se acuerdan que yo en el Classroom les compartí dos archivos de superficie? Hay uno, que es este, en el que justamente va a aparecer todo este estudio que hicimos nosotros de manera minuciosa en el pizarrón, en donde previamente se hace una presentación un poquito más específica de lo que es una superficie cónica, así como lo hicimos para las superficies cilíndricas. ¿A qué se le llama superficie cónica? Es una superficie en la que vuelven a aparecer en escena una curva directriz y generatrices. Pero esta vez, ¿cómo es que se genera la superficie cónica? Yo voy a tener una curva generatriz, perdón, una curva directriz, que sería, en este dibujo que estoy viendo acá, por ejemplo, esta. Esta para mí sería una curva que yo llamaría directriz. La superficie cónica se genera porque, siendo B un punto fijo, las generatrices van a ser ahora rectas que van a ir pasando por cada uno de los puntos de esta superficie y a la vez pasan por ese punto fijo B, ¿no? Entonces, el lugar geométrico generado por una recta llamada generatriz que gira de manera que uno de sus puntos B, llamado vértice, es un punto fijo, esa recta se va apoyando en cada uno de los puntos que están sobre lo que es la curva directriz. O sea, esta recta se va a ir moviendo, pero va a ir pasando, ahora pasa por acá, y pasa por este puntito de acá. Ahora pasa por acá y pasa por este puntito de acá. Por acá. Y pasa por ese mismo punto de acá. Ahora las generatrices no son todas paralelas entre sí, sino que todas pasan por un mismo punto fijo. Lo que se genera en ese movimiento es esta superficie que la llamamos un cono, superficie cónica. A lo mejor estamos nosotros muy acostumbrados a nombrar cono al cucurucho del lado, de lado, ¿no? En el cucurucho de lado, a lo que nosotros en una heladería lo llamaríamos cono, sería esto.
En el mundo de superficie cónica, eso no es más que un pedazo de lo que uno llamaría un semicono. ¿Tá? El cono para nosotros es todo lo que se ha dibujado acá. Doble. Bien, entendido eso, digo, ¿cuál puede ser entonces una ecuación que represente a estos conos? Bueno, nosotros los conos que vamos a estar trabajando son básicamente conos que se van a escribir de esta manera. Por ejemplo, z cuadrado sobre c cuadrado igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Características de la escritura de esa forma canónica. No hay, como en el caso anterior, un igual a 1, ¿no? La ecuación de la elipsoide, para que tengan por ahí en cuenta eso, la ecuación de la elipsoide, ¿cómo fue? X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Eso fue elipsoide. El cono, un posible cono, es esta expresión, ¿no? Z cuadrado sobre c cuadrado igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Que si la escribo un poquito diferente, tratando de dejar todo de un solo lado de la igualdad, una opción para presentar esta ecuación, ¿cuál sería? X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a ¿qué? Cero. Sí, señor. Entonces yo ya veo, no, es parecido, pero no tanto en la expresión de la elipsoide. Y esta es una presentación. Y esta presentación es la que tiene como gráfica este cono. Pero no es la única presentación canónica con la que nosotros vamos a trabajar. Porque otra opción, por ejemplo, puede ser que sea esta. X cuadrado sobre A cuadrado igual a Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado. Y otra opción, también posible, es esta. Y cuadrado sobre B cuadrado igual a X cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado. Por supuesto que cada una de estas escrituras va a estar relacionada con una posición diferente del cono. En este caso, el dibujo del cono que se corresponde con esta ecuación que está dibujada, que está expresada en el PDF, el eje del cono se corresponde con el eje Z. Se corresponde con aquella variable que en la escritura es la que está escrita en función de las otras dos. Entonces, en el caso de ahora de esta ecuación, el eje del cono va a ser el eje X. Y en esta otra, el eje del cono va a ser el eje Y. Vamos a trabajar sobre GeoGebra porque gracias a que ahora podemos tener este enlace virtual, podemos trabajar de una manera diferente. Yo voy a plantear una posible ecuación. Esto lo voy a borrar. Esto desaparece todo. Y la ecuación que voy a escribir va a ser... Voy a borrar. Por ejemplo, a ver, voy a presentar una que sea del estilo de la que está en el PDF. Z al cuadrado sobre 2 igual a x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9. Le voy a pedir acá que no me lo escriba así, que me lo deje con la forma en la que yo lo escribí. Fíjense, el eje del cono, el eje Z. Y la idea sería investigar qué sucede con las intersecciones de esta superficie con cada uno de los planos coordenados y a la vez con planos paralelos a los planos coordenados.
Miren el dibujo, a ver, lo voy a orientar como por ahí lo escribimos nosotros, el eje X, el eje Y, el eje Z. Cuando yo veo ese dibujo, miren el dibujo, aprovechemos esto. Si yo les pregunto la intersección de este cono con el plano XY, ¿ustedes qué me dirían? Con el plano XY. 0, 0, 0. Sí, ¿Y punto? señor, el origen. Porque además, no nos olvidemos que, por ejemplo, cuando yo quiero, esto ya es desde el lugar de cuando agarro una hoja y un papel, ¿no? Si a mí me dicen que tengo que hacer la intersección de esta superficie, la intersección con lo que sería el plano XY, sería plantear z igual a 0. Y si z vale 0, 0 al cuadrado sobre 2 es 0, que tiene que ser igual a x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9. De la única manera que la suma de dos números, que son siempre mayores o iguales que 0, me dé 0, es que x tiene que ser 0 y también y tiene que ser 0. Junto con z igual 0 estamos hablando de lo que es ahí, el origen. ¿Mm? Bueno, y si yo quiero ahora, pensemos en la intersección de esta superficie, por ejemplo, con el plano XZ. El plano XZ es el que yo lo podría identificar con esta ecuación, y igual 0. Cuando voy a la ecuación de esta superficie, y igual 0, con la ecuación que tengo dada del cono, quedaría algo así. Z cuadrado sobre 2 igual a x al cuadrado sobre 4. No pongo y cuadrado sobre 9 porque estoy diciendo que y vale 0. Y cuando aparece esto, tengo que tener el cuidado de trabajarlo bien. Por supuesto que yo lo que puedo hacer es elevar, no elevar, aplicar raíz cuadrada miembro a miembro. Del lado de la derecha, ¿qué me va a quedar? Z Raíz, sobre raíz de 2. claro, pero en Valor, realidad hay que valor poner, absoluto. sí, Ah, sí, claro. por las dudas, ¿no? Es valor absoluto de z sobre raíz de 2 igual a valor absoluto de x sobre 2. Y si los dos valores absolutos son iguales, una de las cosas que puedo hacer para sacarme de encima las barras de valor absoluto es decir que z sobre raíz de 2 puede ser tanto más o menos x sobre 2. Siempre acompañado por y igual 0. O sea que una solución va a ser con y igual 0 que z sobre raíz de 2 sea igual a x sobre 2. Y la otra posibilidad es que con y igual 0, ahora z sobre raíz de 2 sea igual a menos x sobre 2. Bueno, esto en el espacio, ¿qué es? Que no los confundan los números. ¿Qué es cada una de esas expresiones en el espacio? Me olvidé de todo. Bueno, miren, esto es un plano en el espacio. Esto es otro plano. Intersección de planos, salvo que sean planos paralelos no coincidentes. En caso de que haya dos planos, lo que voy a tener es una recta. O sea que esto es una recta y esto es otra recta. ¿Mm? Entonces, bueno, a ver, vamos a evidenciarlo en el gráfico, porque digo, me gustaría, ya que está, evidenciarlo acá. Bueno, a ver si puedo no borrar esto. Cualquier cosa vemos. Voy a poner acá, plano de la forma y igual 0.
Ahí lo incorporo, ese es el plano igual 0, y marco la intersección entre las dos superficies, entre el plano y la superficie. Tengo dos rectas. ¿Se dan cuenta? Acá tengo las dos rectas, voy a marcar la flechita para moverme. Son dos rectas, tal cual como nos había dado allá a nosotros. Bueno, así como están esas dos rectas, también aparecen dos rectas si lo que hago es intersectarlo con el plano de la forma x igual 0, que sería el plano IZ. Esas otras dos rectas. ¿Mm? Y con el plano z igual 0 decíamos, por las dudas lo dibujamos, aunque ya lo teníamos. Si hago con el plano z igual 0, en esa intersección lo que tengo es ahí, el puntito que es el origen. Bueno, vamos a investigar ahora qué pasa con intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados. Voy a borrar todo eso que escribí, pero lo hacemos directamente acá con el GeoGebra, de nada de hacer cuentas ya. Imaginen a ver la situación. ¿Qué les parece? Yo ahora quiero hacer o quiero identificar qué tipo de intersección tengo con planos que sean paralelos a este, al plano XY. O sea, z igual a constante, ¿no? ¿Qué les parece que voy a obtener como intersección con este cono? Es planos que van a ser paralelos a este verdecito agua, que van a ir corriéndose para arriba, para abajo. ¿Qué les parece que vamos a encontrar con la intersección con esta superficie? ¿Qué me dicen? No serían dos parábolas, pero no me acuerdo cómo se llaman. O No, sea, ¿o no, no? no van a ser parábolas. Bueno, vamos, yo quería ver a ver qué les parecía. Vamos a ver qué pasa acá directamente. Z igual a una constante. Me va a pedir el deslizador. Fíjense, ahí alguien escribió algo. Vamos a ver qué dice. Circunferencias, casi, 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 casi. Fíjate lo que va a aparecer. Voy a pedir la intersección entre la superficie en cuestión y estos planos. Y me voy corriendo para abajo, para arriba. Y para verlo bien, es probable que me convenga cambiar el ángulo de visión. Lo miro desde arriba. ¿Qué voy obteniendo? ¿Qué son estas? Son parábolas, son elipses. No son elipses. Pero bueno, qué sé yo, uno podría haber pensado una cosa, está bien. Lo interesante siempre que se puede hacer es, puedo tachar otra vez la superficie, pedirle a esta intersección que deje el rastro para que vaya generando ese conito. ¿Mm? Ahí tengo lo que se genera. Bueno, y ahora, fíjense si quiero hacer lo mismo, pero con planos, por ejemplo, paralelos al XZ. Si son planos paralelos al XZ, van a ser de la forma y igual a constante, ¿no? Me voy a poner ahí, en el 0, si puedo, ahí. Entonces, en vez de poner Ahora 7, sí parábola. Había no sé, entendido mal. No son no parábolas, sé porque son qué, dos. no Son sé, dos. Y yo no justo esa clase falté. O sea, dos, no no es, sé cómo se llaman cuando son no es dos. justificativo. Bueno, Bueno, ¿qué pasa? Ahora le voy a sacar el rastro de esto. Fíjense lo que va a pasar con planos de la forma igual a constante. ¿Qué puso? Eh, ¿Y dónde estamos? Ah, porque sigue poniendo esto, Z. Perdón. Y igual a constante. ¿Cómo se llaman esas curvas? hipérbolas. Así es. Hipérbolas. Hipérbolas. Bueno, como el rango de variación del... Ay, se me va todo. El rango de variación que le puse es el que venía por defecto de -5 a 5. Dibujo este pedacito, ¿no?
Pero bueno, son hipérbolas. Ahora dibujo la superficie completa. Ahí quedan todas esas hipérbolas marcadas, son hipérbolas. Y con el otro plano coordenado, de la forma x igual a constante, vengo acá. Esperen que hago ahí un pequeño aumento para que saque todo ese rastro. Si uno quiere sacar el rastro, para cuando ustedes lo quieran hacer, con hacer un pequeño zoom sobre la región se borró todo el rastro, por las dudas. Y bueno, y acá decía x igual a constante. Fíjense que ahora se van a empezar a generar otra vez hipérbolas, pero en estos otros planos que son paralelos al IZ. ¿Mm? Igualmente, si uno se posiciona sobre lo que GeoGebra llama la intersección, les dicen qué tipo de curvas es, ¿no? Hipérbola, por la duda, como diciendo, acordate que se llamaban hipérbola. Bueno, ahí tenemos entonces la presentación del cono, y la presentación de este cono fue respetando la presentación de el PDF. Pero les decía que puede pasar que la forma de escribir una forma canónica, también aparecen otras dos más. Vamos a venir acá. A ver qué pasa si dejo de poner el rastro. Saco esto, saco esto, saco esto. Miren si ahora escribo. Voy a venir acá. X al cuadrado. Y acá me voy a poner X y voy a poner Z, ¿no? El que está igualado o el que quedó como en función de es la expresión con X al cuadrado. Bueno, ustedes van a ver ahora que el cono tiene como eje al eje X, o sea que va a ser un conito que se va a aplastar, perdón, que se va a acostar para girar alrededor del eje X. Le doy Enter y no sé qué está marcando ahí, ahora después me voy a fijar. Pero ahí estamos, ¿eh? Alrededor del eje X. Ahí, el eje X quedó ahí en el medio. Y si pongo en vez de esa expresión, acá pongo y por ejemplo acá pongo X, o sea que es la expresión que está relacionada con el I al cuadrado, la que va a quedar escrita en función de los otros dos cuadrados, el cono va a tener como eje de cono al eje Y, o sea que se va a venir para adelante. Voy a darle Enter. Giro un poquito para que se vea. Ahí va. Bueno, eso. ¿Mm? Seguimos con otra superficie porque ahora la cuestión es hacer eso que hicimos para las superficies anteriores, ahora para cada una de las nuevas superficies. Em, Viene, pero más que nada lo que tienen que aprenderse es la presentación canónica. Acá, por ejemplo, presentación canónica. Fíjense que ahora vuelve a aparecer en escena un número 1. Antes no estaba con el cono. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Estas superficies van a empezar a tener ahora, esa es una presentación. La otra presentación posible puede ser, por ejemplo, esta, menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y la otra presentación puede ser esta, menos x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Lo que se dan cuenta es que lo que va cambiando es dónde aparece el menos. O acá, o acá, o acá. Pero aparece una sola vez. Entonces, en cualquiera de los tres casos voy a estar en una superficie que se llama hiperboloide de una hoja. Cuando uno hace el estudio de esta superficie, se va a dar cuenta que cuando quiera hacer
la intersección de la superficie con cada uno de los ejes coordenados, que es a lo mejor lo primero que uno puede llegar a hacer, hay un eje con el que no va a tener intersección. En el caso de la presentación canónica del PDF, que se corresponde con el dibujo que acompaña, esta superficie no va a tener intersección con el eje Z. No va a haber intersección. No se tocan. Y básicamente, ¿por qué? Porque cuando uno quiere buscar de una superficie la intersección con el eje Z, de la ecuación lo que va a plantear es x igual 0, y igual 0. Si yo planteo eso, intersección con el eje Z, que es plantear x igual 0, y igual 0, la ecuación se reduce a menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Un número negativo igualado a 1. Absurdo. No tiene solución esta ecuación. Así que con el eje Z no va a tener intersección. Con los otros dos ejes sí. Por ejemplo, intersección con el eje X. ¿Qué tendría que plantear para ver la intersección con el eje X? Z 0 y 0. Sí, señor. Z igual 0, y igual 0, y en la ecuación la única parte que sobrevive es esta. X cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Y de acá sí tengo la posibilidad de decir que X puede ser tanto más o menos A. O sea, un punto sería el de coordenadas A, 0, 0, que sería el puntito que lo podría llegar a representar acá adelante. Y el otro puntito sería menos A, 0, 0, que es siguiendo la trayectoria del eje X, andará por acá atrás. Con el eje Y también va a tener intersección. Es muy fácil de plantear, pero no con el eje Z. Ahora, otra vez, me pueden interesar encontrar estas intersecciones con cada uno de los planos coordenados y con planos paralelos a los planos coordenados. Vamos para el GeoGebra. Esto borro todo. Chao. Como que tengo la necesidad de volver a empezar, ¿no? Para que nada se mezcle. La ecuación, a ver, voy a tener que escribirla por completo distinta ya. Voy a escribir X. Quisiera saber qué está marcándome acá esta vista gráfica. Bueno, decía X al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado menos z al cuadrado sobre 9 igual a 1. Le voy a pedir que preserve la forma de entrada. Bueno, acá tengo la gráfica. A ver si voy con el botón derecho a vista gráfica, al eje Z, básico acá. El eje Z le vamos a poner de menos 9. Ahí. Este es el dibujo. A ver, pensemos un poquito, sin marcarlo todavía. Con el plano XY. Con el plano XY, ¿qué les parece que va a dar como intersección? Lo miro desde arriba. Esta superficie con el plano XY. Es mirarlo desde arriba. ¿Qué voy a obtener en la intersección? Elipses. Y sí. Y de manera que después, con planos paralelos al plano XY, voy a tener elipses, ¿no? X igual acá. No, ¿qué puse? X igual acá, Z igual acá.
Voy a ir viendo en esta parte de la intersección entre las dos superficies y que me las marque ahí. Voy a ir viendo elipses. Por ahí está bueno que cuando ustedes lo quieran hacer en casa, se vienen para acá y se ponen en la posición que les parece más clara ver la intersección. Qué sé yo, por arriba, después va a ir por abajo, se pueden correr. ¿Mm? Después, ahora, con planos que sean paralelos al plano IZ. Con planos paralelos al IZ, a ver qué pasa, que serían de la forma X igual a constante. Fíjense que ahí lo que voy obteniendo, ahí un par de rectas, ahí justo. No, ¿qué par de rectas? Ahí, una hipérbola, hipérbolas, hipérbolas. Pero fíjense que van cambiando el eje focal, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Dependiendo dónde está el valor de la constante. Ahí, ahí están las rectas, sí, ahí están las rectas. Ahí hay rectas. Es como que el momento límite. Me salgo de esa variación de K, aparecen hipérbolas. Voy con valores más chicos que ese K y las hipérbolas siguen apareciendo, pero cambió el eje focal. ¿Mm? Eso. Siempre tengo hipérbolas, solo que puede, a ver, con K igual 2, y aparecen, me deja, K igual 2, ahí. Las rectas otra vez, como momento límite, a partir de ahí, las hipérbolas que se generan van a tener otro eje focal. Bueno, esa es otra de las superficies con las que vamos a trabajar. Hiperboloide de una hoja. No tiene intersección con aquel eje relacionado con la variable que tiene C menos adelante. Y así como está el hiperboloide de una hoja, también tienen otros recursos acá que si quieren pueden explorar cuando lo vayan a estudiar. Son cosas que colaboran para entenderla. Aparece el hiperboloide de dos hojas. ¿Cuál es la diferencia en la escritura con el hiperboloide de una hoja? En la escritura de la forma canónica es que ahora dos de los términos tienen un menos adelante. Dos. Y entonces una forma canónica es la que está presentada en el PDF y cuyo gráfico es el que está vinculado en el PDF, pero las otras posibilidades de encontrar expresiones canónicas de un hiperboloide de dos hojas sería, por ejemplo, escribir algo así. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y la otra opción sería menos X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Voy a prestar atención a la forma canónica del PDF, no a las que vinculé yo después. Cuando tengo esta forma canónica y quiere investigar, por ejemplo, la intersección de esa superficie con cada uno de los ejes coordenados, con el eje X no voy a tener intersección, porque pensar en la intersección con el eje X es plantear que Y valga 0 y que Z valga 0, y la ecuación que queda no se satisface para ningún número real. Tampoco voy a tener intersección con el eje Y, porque pedir la intersección con el eje Y es que X valga 0, que Z valga 0 y la ecuación que queda tampoco la verifica ningún número real. Y sí va a tener intersección con el eje Z, porque la intersección con el eje Z es plantear X igual 0 e Y igual 0. Y de acá sí se puede despejar Z y Z puede ser tanto más C como menos C, que serían los puntitos que uno puede ver, uno por acá y el otro por acá. Pero hay un tramo, hay toda una región de, por ejemplo, planos de la forma Z igual a constante, en donde esta superficie
no va a tener intersección con esos planos. Bueno, vamos a ver qué pasa viéndola sobre GeoGebra. Bueno, en esta situación, si yo estuviese en esta situación, con el eje que sí va a tener intersecciones con el eje X. Y lo que va a cambiar es la disposición de este hiperboloide. Va a ser algo así, que viene por acá y se va a ir por allá. Y el otro, No, así no. ¿cómo? Que así creo que no es. Porque ahí está escrito Ah, no, no, con no, el sí, I. tenés. Muy bien, señor. Cuando la profe se equivoca, se equivoca. Y tiene razón. Este caso, perdón, el marcado en rosa, no corta ni al eje Y ni al eje Z, sí va a cortar al eje X, o sea que vendría a ser algo por acá. Me va la cámara a veces, no sé por qué. Y por acá. Ahora va. Y el otro era el que tendría que haber dibujado acá. Esta situación tendría que ver ahora con este hiperboloide de dos hojas que va solo a intersectar al eje Y. Entonces el dibujito va a ser algo así, que viene por acá y se va para allá. Divino. Dibujos espectaculares si los hay. Bueno, vamos a ir un chiquitín al GeoGebra. Au. Vamos a poner entonces menos x al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado sobre 4 y más z al cuadrado, vamos a ponerle sobre 3 igual a 1. Voy a pedir acá que mantenga la entrada que le puse. Bueno, ahí tenemos el dibujito, ¿no? Si pongo planos de la forma z igual a constante, ustedes van a ver en estas intersecciones qué es lo que se genera. Intersección de la superficie con estos planos. Por acá voy a tener elipse. Hasta que en algún momento no tengo intersección. Sigo sin intersección, hasta que vuelvo a tener intersección. Básicamente esos rangos en los cuales eh, K al variar no tiene intersección con la superficie va a tener que ver con justamente estos puntitos de intersección de la superficie con el eje Z. Rango de variación en este caso que tiene que ver con esas intersecciones. Sobre ese rango de variación no voy a tener intersección, mientras que cuando me mantengo por fuera de esa valoración sí tengo intersección. Así que bueno. Y bueno, si hago en vez de z igual a constante, pongo x igual a constante, x igual a constante, tengo hipérbolas. Y si pongo z igual a constante, también z, x, y igual a constante, también voy a tener hipérbolas. ¿Mm? Hipérbolas. Bueno, y la otra, vamos a hacer una presentación más de esta. La idea sería dejarle, a ver, acá le vamos a poner un más y le vamos a poner el menos acá. O sea que el que tiene el más es el que se corresponde con el término en i cuadrado, o sea que esta superficie que se va a graficar es un hiperboloide de dos hojas, pero que ahora va a intersectar al eje y. Ahí tengo. ¿Mm?
Y bueno, también otra vez podemos hacer el estudio de qué pasa con las intersecciones, con planos paralelos a los planos coordenados. Después vienen las últimas dos superficies. Esta, paraboloide elíptico. Acá ya me estoy dando cuenta que hay una variable que al cuadrado no está. La expresión canónica que se encuentran en los libros es esta: z sobre c igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Esta presentación, que es la que ustedes ven dibujada en el PDF, se corresponde con un valor de c positivo y por lo tanto lo que tengo es un paraboloide elíptico. Si quiero la intersección de esta superficie con cada uno de los planos, de los ejes coordenados, con cada uno de los ejes coordenados la intersección va a ser el origen. Con cada uno de los ejes coordenados, el origen. Con cada uno de los planos coordenados, dependerá. Por ejemplo, a ver, con el plano XY, que sería z igual 0, ¿qué obtengo como intersección? Mirando un poco la ecuación. Con el plano XY, que sería z igual a 0. Sin irme al GeoGebra, ¿no? El plano XY, este. La intersección, este plano, es el plano z igual 0. Si yo lo llevo acá, ¿cuál es la intersección entonces de esta superficie con el plano z igual 0? ¿Qué quedaría? Z igual 0. Y si z vale 0, me queda 0 igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. ¿Qué queda? ¡Ey! ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? Fran, Rafael, Stefano, Lautaro, Jeremías, Aymara. ¿Qué queda? Elipses. ¡Nah! Ahora que El quedan dos. origen. Solo queda el origen. Porque primero, Ah, el que decía elipse, tiene que quedar un igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, si z vale 0, la única manera de que se satisfaga la segunda ecuación es que la x y la y también valgan 0. O sea que con el plano coordenado x, y, la intersección de esta superficie otra vez es el origen, como lo fue con cada uno de los ejes coordenados. Y ahora acá, por ejemplo, sin saber demasiado, sin irme al GeoGebra, con el plano XZ, con este, ¿qué voy a tener como intersección? ¿Qué les parece? ¿Qué parece que va a dar como intersección? Parábola. Va a ser una parábola, no sé por dónde, si viene acá. Pero vamos a hacerlo directamente allá, que es donde se va a ver mejor. Vengo acá. Chau. Chau. Z directamente sobre 1 igual a x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 4. Otra vez, respétame la entrada. Ahí tenemos el dibujito, ¿no? Bueno, voy a poner z igual a acá. Vamos a ir marcando estas intersecciones otra vez.
Y vamos a ver qué queda. Con planos paralelos al plano X, Y, hay cierto rango de variación con el que voy a tener intersección y otro no. ¿No? En este caso, si ese valor de K es menor que 0, mírenlo desde acá, menor que 0, no voy a tener intersección con esa superficie. Empiezo a tener intersección con K igual 0, que obtengo un punto, acá tengo la intersección, es el origen, y a medida que me voy corriendo hacia arriba, lo que voy a ir teniendo son elipses. Ojo que pueden ser circunferencias también, ¿eh? Si yo en la ecuación acá, en vez de haber puesto x cuadrado sobre 2, ponía x cuadrado sobre 4, otra vez, lo que me van a quedar ahí son circunferencias. Y recuerden, yo me vengo acá, botón derecho, y me dice tipo de curva, por si no me doy cuenta. Pero en caso particular, en general, uno dice, me dan elipses. Voy a volver a la presentación que les hice al principio de x cuadrado sobre 2 para que sean elipses. ¿Mm? Y si voy al botón derecho acá, me dice elipses. Bien, ahí voy a tener elipses, genial. Y ahora lo que voy a hacer es hacerlo con valores relacionados con planos paralelos al xz. Las ecuaciones deberían ser y igual a constante. Fíjense que ahí empiezan a aparecer parábolas. Por las dudas vengo acá, botón derecho, me dice son parábolas, ¿no? Por si dudo. Son parábolas que lo que voy a ir viendo en todo caso en esas parábolas, que obviamente voy a ir cambiando el lugar del vértice. A medida que el K va aumentando, ese vértice es como que va quedando más arriba. Siempre parábolas. Siempre parábolas. Y lo mismo, si ahora quiero hacer intersecciones con planos paralelos al IZ, que serían ecuaciones de la forma X igual a constante, también hay parábolas. Parábolas, 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 que van a ir cambiando la ubicación de ese vértice. ¿Mm? Por supuesto que por ahí, si quieren hacer el dibujo de Z, porque fíjense que para valores de Z negativo no voy a tener gráfica de superficie, volvería a la vista gráfica y al eje Z le pondría a lo mejor un rango de variación, qué sé yo, de -3, total, de -3 y acá sí le pongo un 19, pongo ahí, que sea un número más grande, para que se vea un poquito más la superficie, ¿no? Ahí. Bueno, ese es el paraboloide elíptico y por supuesto que tengo un montón de variantes para esto. Miren si a la superficie tal cual como estaba, en vez de ponerla así, adelante del Z, le pongo un menos. Si le pongo un menos y pongo Enter, el dibujo ahora queda para abajo. O sea que ahora tendría que cambiar otra vez el rango de variación. Ahora acá le pondría de -13 a, no sé, 4 para no ser tan mala. Y la idea es que el gráfico de este paraboloide elíptico queda todo por debajo del plano XY. Todo por debajo del plano XY. Si pongo ahora otra variante, acá pongo y igual a x cuadrado sobre 2 más z al cuadrado sobre 4, el que quedó solita con esa variable que quedó sin el cuadrado es la y, pero está escrita en función de las otras variables al cuadrado a partir de una suma, lo que va a pasar es que se va a acostar este paraboloide elíptico abrazando al eje y positivo.
Le damos Enter. Lo tengo acá. Para este lado. Y si acá lo cambio y pongo X acá. Pongo X. Y acá pongo Y. Ahora la variable que no está al cuadrado. La variable que no está al cuadrado es la X. Y es la que está escrita en función de suma de expresiones donde aparece en el cuadrado de las otras dos variables. El paraboloide elíptico va a querer abrazar al eje X positivo. Viene para adelante. Y si quiero acá adelante le pongo un menos, va a abrazar al eje X negativo. Se voy para el otro lado. ¿Mm? Es lo que a veces yo llamo la parábola 3D. Eso corre por mi cuenta, no lo vayan a decir por ahí. Ese es el paraboloide elíptico. Y el último que nos queda, que es el más feo de todos, es el paraboloide hiperbólico, el que comúnmente se lo llama la silla de montar. Realmente para dibujar no es fácil. Lo que sí debería es reconocer la forma canónica, que comparada con el paraboloide elíptico, que es el que se vio recién, es muy parecida. Pero ¿qué cambia? Que cuando para el paraboloide elíptico acá había una suma, para el hiperbólico hay una resta. ¿Está bien? Una de las variables aparece sin el cuadrado y se escribe en función de la resta de valoraciones donde aparecen los cuadrados de las otras dos variables. Ese mínimo cambio hace estragos en la forma de la superficie. Paraboloide hiperbólico. Este dibujo, como lo dice acá, se corresponde con un valor de C negativo para que quede este dibujito. Y como que uno identifique muy bien, a lo mejor, esta silla de montar, ¿no? Imagínense un caballito acá. ¿Se lo imaginan? Acá, caballito, acá, cuerpo. Divino, ¿eh? La colita. Así, para arte -10. Bueno, vamos acá. Con este no vamos a hacer muchas cosas porque vamos a ir y vamos a poner el menos acá. Es como que tengo X, lo voy a poner así, X sobre -1. No, X no, Z sobre -1 igual a X al cuadrado sobre 2 menos Y cuadrado sobre 4. No sé cómo va a quedar el dibujo. Sí, a veces hacerlo en GeoGebra hace que quede algo que sea medio feo de dibujar. No queda linda la silla de montar, a eso voy. Es feo. Bueno, pero bueno, uno lo que puede ir viendo las intersecciones de esta superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Por ejemplo, como dice ahí, hermoso. Gracias, Nahuel. Me saqué un 10. No lo había visto. Bueno, a ver si pongo X igual a constante. ¿Qué pasa acá? X igual a constante. Lo que observo en estas intersecciones, parábola, 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 para valores de z igual a x igual a constante negativo, también parábolas, parábolas, parábolas. Vamos ahora con z igual a constante, que tengo ahí, hipérbola, 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 recta, hipérbolas que cambiaron el eje focal, ¿se dan cuenta?
Acá para estas hipérbolas, el eje focal es un eje paralelo al eje Y, mientras que voy ahora con valores de K negativos, estas hipérbolas tienen un eje focal paralelo al eje X. Y algo parecido con Y, igual a constante. ¿Qué pasa acá? Parábolas, 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 parábolas. Bueno, con este no se asusten, es el más feo de todos y por supuesto que se supone que ese sería una disposición en la que uno hasta podría llegar a hacer un dibujo amigable. Pero bueno, a ver qué pasa si en vez de ponerle z sobre -1 pongo z solo. No, no es que me doy cuenta fácil lo que queda, fíjense. El dibujito, qué bonito. La silla de montar quedó como de costado, no sé. Ahí. Ahí. Bueno, con eso no vamos a molestar tanto. Ahí la particularidad de que un paraboloide hiperbólico, hay un ejemplo clásico que es el de las papitas Pringles. Las papitas que uno compra tienen la forma de un mini paraboloide hiperbólico. Y si quieren, lo pueden también hacer sobre el GeoGebra. ¿Mm? Ahí está el dibujito, pedacito. Así que ahora cada vez que vayan a comprar unas papas fritas, dicen, dame un paquete de paraboloide hiperbólico. ¿Mm? Lo que continúa del PDF no tiene más que ver con arte. Lugares, estructuras hechas en arquitectura que se usan estas superficies. Acá, por ejemplo, en arquitectura, este tipo de edificios que tienen forma de elipsoide, todo sacado de internet, digamos, todo lo pueden ir buscando ustedes. Por ejemplo, nuestro planetario, el planetario ahí está el de Buenos Aires. El nuestro creo que es media esfera, media. Em, Hiperboloide de una hoja. Miren ese, la basílica de la Catedral de Brasil. Paraboloides en edificios. Paraboloide hiperbólico. Bueno, esto es de interés general, digamos, no sé la cuestión. Bueno, me faltaba el cilindro, una torre. Vamos. Bueno, yo por ahí lo que les aconsejaría es que en un papel tomen nota de todas las superficies y pongan tal cual a lo mejor lo que yo les fui compartiendo de ecuaciones canónicas y posibles variantes. Y después, bueno, cada ejercicio pedirá algo particular, que no hay que tener miedo a estas cuestiones. Pero sí sepan que las superficies mínimo las tienen que reconocer, tratar de hacer lo mejor que se pueda en aquel ejercicio en el que me pidan hacer algún gráfico. No hay que ser expertos. El tema es que si la superficie se corresponde con una elipsoide, no me dibujen un paraboloide elíptico. ¿Se entiende? O sea que no me salga del todo bien es una cosa, ahora que ponga otra es distinto. Y bueno, ya tenemos todas las superficies que van a ser muy importantes de reconocerlas para el año que viene cuando estén en análisis 2. ¿Mm? Bueno,